Hola estudiantes, padre de familia, recibo un cordial saludo en la institución Basili. Eh, Nos encontramos una vez más en nuestra clase del curso de álgebra, esta vez en la clase número 4 del tercer bimestre, en el aula del segundo año de secundaria. El capítulo del día de hoy, estudiantes, inecuaciones de primer grado. Vamos a empezar nosotros con las inecuaciones de la forma siguiente: ax más b mayor a 0, ax más b menor a 0, ax más b menor o igual a 0 y ax más b mayor o igual a 0. Recordemos que las inecuaciones también se conocen como desigualdades porque vamos a presentar la forma de la no igualdad, sino la comparación de expresiones matemáticas con una incógnita. Esa incógnita la vamos a reconocer por que va a ser siempre x, ¿no? X, Y o Z. De la misma manera como trabajábamos nosotros las ecuaciones. Y también existe una semejanza que va a ser la resolución de las mismas, que va a presentar características semejantes a lo que es el desarrollo de las ecuaciones. Solamente con algunos acápites, algunas propiedades importantes que se tienen que tener en cuenta dentro de las desigualdades. Como por ejemplo, si nosotros tenemos que A es menor a B y tenemos un número menor a 0, o sea, un número negativo, si multiplicamos a ambos miembros, vamos a tener que el signo de orientación va a cambiar. La orientación del signo entonces cambia. ¿De acuerdo? Y si tenemos que esa cantidad que multiplica es positiva, o sea, mayor a 0, vemos que no cambia, no altera absolutamente nada. No altera absolutamente nada. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos. Vemos que aquí el 3x es menor a 8. ¿Qué sucede si multiplicamos por un tercio a todo? Un tercio es positivo, es mayor a 0. Si multiplicamos a 3x por un tercio, el 3 y el 3 se simplifica y te quedaría x. Y si multiplicamos por un tercio al 8, también sería 8 tercios. Y vemos que la orientación del signo no va a cambiar. Vemos que la orientación del signo no cambia. ¿No es cierto? Entonces, si ahora nosotros tenemos aquí uh, menos 5x mayor o igual a 11 y ahora multiplicamos por un número menor a 0 negativo, el negativo, entonces vamos a darnos cuenta que la orientación del signo va a cambiar. Así, si multiplicamos por menos un quinto aquí, el menos por el menos se va a simplificar, el 5 y el 5 también. Y 11 por menos un quinto sería menos 11 quintos. Pero recuerda que la propiedad te lo menciona. Si la cantidad es menor a 0, o sea, número negativo, la orientación cambia. Ya no sería aquí x mayor o igual, sino ahora sería x menor o igual a menos 11 quintos. Y bueno, el conjunto solución van a ser todos los números menores a menos 11 quintos, o sea, desde el menos infinito hasta el menos 11 quintos. ¿De acuerdo? Aquí, en las desigualdades, en las dos desigualdades posteriores que tenemos, se cumple también para cuando si un número negativo se divide, también cambia la orientación de signo. Pero cuando ese número que se va a dividir es un positivo, vemos que la orientación se mantiene. En otras palabras, en conclusión, cuando tú multiplicas o divides un número negativo, cambia la orientación del signo. Pero si multiplicas o divides un número positivo, la orientación del signo se mantiene. Veamos entonces algunos problemas. Dice, resuelve, acá está la inecuación e indica el menor valor entero que puede tomar x. Muy bien, tenemos que trabajar entonces con esta inecuación. Acá la tenemos. ¿De qué manera se trabaja esa inecuación? De la misma manera como se trabaja con las ecuaciones. ¿De acuerdo? Ahora, aquí este 3 que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar. ¿De acuerdo? Si pasa a multiplicar, debes tener en cuenta que él es positivo. Cuando pase, va a pasar acá como está dividiendo, es un positivo, no hay ningún problema, no va a haber ninguna complicación, porque la desigualdad te decía justamente
cuando multiplicas o divides, ¿no? En este caso, para poder desarrollar esta inecuación, lo que tendrías que hacer es multiplicar por 3 y por 3, ¿correcto? Y como estoy multiplicando por un positivo, no va a alterar la orientación del signo. Esa es una forma de trabajar, pero la otra forma de trabajar también es mucha más simple mediante la transposición de términos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que vamos a despejar x. Y para despejar x, cuando yo divida, pase a multiplicar o dividir un positivo, no cambia la orientación de signo. Pero si pasa a multiplicar o dividir un número negativo, ahí sí cambiaría la orientación del signo. ¿De acuerdo? Entonces el 3 pasa a multiplicar y tendríamos que 2x más 1 va a ser mayor a 9, el 1 pasa a restar, sería 8, el 2 a dividir, el 2 es positivo, no altera, sería x mayor a 4. Si deseamos podemos graficarlo. Primero ponemos el conjunto solución. El conjunto solución va a ser que x van a ser todos los valores mayores a 4, o sea, desde el 4 hasta el más infinito. Como aquí te dice que es mayor, quiere decir entonces que el intervalo va a ser abierto. Ya eso hemos visto en las clases de intervalos que hemos hecho anteriormente. Lo graficamos también, tenemos que como x va a ser mayor a 4, quiere decir que los valores que va a tomar x van a ser siempre mayores a 4. Y aquí va a ser abierto porque te dice que va a ser mayor. Si te dijese que va a ser mayor o igual, entonces aquí sería cerrado, ¿no es cierto? Ese sería el conjunto solución, este sería nuestro gráfico, pero lo que te piden es que indiques el menor valor entero que puede tomar x. El menor valor entero quiere decir el próximo número entero de aquí, ¿correcto? Después de 4, ¿quién sigue? El 5. Y ese sería el menor valor entero, porque el siguiente número entero sería 6 y así sucesivamente. Pero el menor de todos sería el 5. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. Vamos con el problema número 5. Te dice ahora la inecuación 3x menos 2 mayor o igual a 8. Te piden que indiques también nuevamente el menor valor entero. Solución. Tenemos aquí la inecuación, entonces despejamos x. El menos 2 pasa a sumar. Cuando sumas y restas y pasas al otro miembro, no afecta en lo más mínimo la orientación del signo. Recuerda que únicamente cambia la orientación del signo cuando pasas a dividir o multiplicar una cantidad negativa. Muy bien, el menos 2 pasa a sumar, tendríamos 3x mayor o igual a 10, ¿correcto? El 3 pasa a dividir y tendrías x es mayor o igual a 10 tercios. Entonces, dice que x va a ser todos los números mayores o iguales a 10 tercios. Por lo tanto, el conjunto solución será que x pertenece al intervalo de 10 tercios cerrado porque es mayor o igual hasta el más infinito abierto. Recuerda que siempre el infinito va a estar con un intervalo abierto. Siempre va a ser abierto porque no te precisa cuál es el final. Si lo graficamos, tendremos que x va a ser mayor a 10 tercios. Si quieres identificarlo de mejor manera, puedes hallar su equivalente en fracción, que sería 3,3333, periódico puro, ¿no? Ese sería los valores que puede tomar x, mayores al 3,3. Ahora, lo que te están pidiendo a ti es indicar el menor valor entero. Esa es la respuesta, el menor valor entero. Si acá tenemos que él vale 3,3, tengo que ver cuál es el próximo valor entero de 3,3. El próximo valor entero es 4 y ese sería el menor valor que puede tomar x, ¿correcto? Porque x puede tomar 4, 5, 6, 7, 8, 9, así hasta el infinito, pero el menor valor entero que puede tomar es el 4. Siguiente problema, número 7. Tienes ahora la inecuación menos 3x más 1 menor a 7 y te piden que indiques el menor valor entero que puede tomar x. Muy bien. Solución. Tenemos aquí la inecuación, vamos a despejar x, el 1 pasa a restar. Ahora, acá está el detalle. El menos 3 que está multiplicando al x va a pasar a dividir, pero ¿qué sucede si pasa a dividir un número entero negativo? Lo que va a cambiar la orientación del signo, ¿recuerdas? Entonces acá será x, ahora va a ser mayor a 6 entre menos 3, que eso es menos 2. Entonces, como pasó a dividir un número negativo, cambió la orientación del signo. ¿De acuerdo? Te dice entonces que x va a ser mayor a menos 2. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser que x pertenece
al intervalo desde el menos 2 hasta el más infinito. Lo graficamos por aquí. Como es abierto, como es mayor, te indica que el intervalo es abierto y x va a poder asumir todos estos valores. Ahora, a ti te están pidiendo que indiques el menor valor entero. ¿Cuál será el menor valor entero? El próximo valor entero que va aquí. ¿Quién es ese valor? El menos 1. Muy bien. Y esa sería entonces nuestra respuesta. Por último, vamos con el problema número 9. Te dice menos 2x más 1, todo entre 5 es menor o igual a 2. Indique el menor valor que puede tomar x. A ver, solución. Tenemos aquí entonces la inecuación. Despejamos, el 5 pasa a multiplicar. Como es positivo, no altera la orientación del signo. Y si lo multiplica, 5 por 2 es 10. El 1 pasa a restar. Tendrías que menos 2x es menor o igual a 9. El menos 2 va a pasar a dividir. Nuevamente pasa un negativo. Si pasa un negativo, entonces la orientación del signo cambia y tendrías menos 9 medios como resultado. X es mayor o igual a menos 9 medios. Conjunto solución será x pertenece al intervalo cerrado en menos 9 medios hasta el más infinito. ¿Por qué cerrado? Porque aquí es mayor o igual. ¿Correcto? Si queremos graficarlo, tendremos la siguiente gráfica. Podemos hallar el equivalente para poder hallar la pregunta que nos dan, que es el menor valor entero. Menos 9 medios es igual a menos 4,5. ¿Correcto? A ver, aquí interesante la pregunta. Porque te dice, indique el menor valor entero. Ahora yo te pregunto, si acá se ubica el menos 4,5, ¿cuál será, recuerda que este es un decimal, cuál será el próximo valor entero? Si es menos 4,5, ¿cuál será el próximo valor entero? Si dijiste menos 5, te equivocaste, porque el menos 5 debería estar aquí, para este lado. Recuerda que los números negativos se encuentran en la recta numérica, van en dirección hacia la izquierda. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿correcto? Entonces, si acá tenemos el menos 4,5, entonces aquí tendremos nosotros aquí. La respuesta será menos 4. Menos 4. ¿Está bien? Muy bien, estudiantes. Hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. No olvides desarrollar la tarea de la 1 a la 4 y conectarte a la asesoría del día de hoy para reforzar aún más el capítulo. Hasta luego, muchachos.